No permitamos que los temores, que las carencias, el desaliento nos hagan apartar o te hagan apartar tu mirada de Cristo y se transformen en tormentas espirituales y hagan naufragar tu fe. Recuerda, Jehová en medio de ti, poderoso. Así nos dice el libro de Sofonías 3:17. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi inseguro pie. Sin su compañía todo es turbación, mas si Él me guía no tendré temor. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía nada temeré. Con Jesús por guía donde quiera voy, caminando en pos de Él seguro estoy. Y aunque padre y madre me hayan de faltar, Jesucristo nunca me abandonará. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera con Jesús en tierra y mar, quiero ser su fiel testigo sin cesar. Y si por desierto mi camino va, un seguro albergue mi Jesús será. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía nada temeré. Donde quiera paso yo la noche atroz, porque siempre oigo su benigna voz. Él de día y noche a mi lado está, y en plena gloria me despertará. Con Jesús por doquier, sin temor iré. Si Jesús me guía nada temeré. Un saludo fraterno para todos los que sintonizan este programa, en espíritu y en verdad. Que la gracia del Señor descienda silenciosa sobre cada persona y familia que ha tenido la deferencia de elegir, oír la palabra del Señor y hacerla suya, como la única regla de fe y conducta. Un abrazo cariñoso desde mi hermoso Temuco, que en Mapuzungún significa agua de Temo, así como el co de las Escrituras que ofrece Dios a todos los que tienen sed. Dios les bendiga abundantemente mediante el mensaje de su palabra. Mi nombre es Nelson Fernández, de la 9ª región de la Araucanía, y pertenezco a la Iglesia Metodista Independiente de Padre Las Casas. Junto a nuestro hermano Nelson Fernández, de la Iglesia Metodista Independiente de Padre Las Casas, como congregación anfitriona el día de hoy, les damos la más fraterna y cálida bienvenida a cada uno de nuestros auditores. Desde Santiago de Chile, reciban un afectuoso abrazo. Sepan ustedes que la preparación de cada uno de estos programas le permite a cada congregación metodista independiente en Chile coordinarse internamente y participar con sus saludos, alabanzas, oraciones y mensajes. Llevamos más de un año en esta dinámica de trabajo a la distancia entre Santiago y provincias, dependiendo de la tecnología digital para la comunicación, edición de audios, preparación de cuñas, reuniones en Zoom para orar congregacionalmente, hasta producir cada programa, entregarlo luego a RBB Radio, publicarlo en nuestras redes sociales y difundir cada emisión
¿No se imaginan ustedes el privilegio que esto significa para nuestro equipo ampliado de trabajo y el crecimiento que esto conlleva en nuestro servicio como cuerpo? Damos toda la gloria al Señor porque es mediante su diaria obra en nosotros que podemos llevar esto a cabo. Y bueno, nuestra querida hermana Carmen Yanquinao Vidal, de la Congregación de Padre Las Casas, nos trae a continuación la primera porción bíblica en la que meditaremos, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 22 al 26. Hermanos, la palabra de Dios dice así: Y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos y les dijo: Pasemos a la otra parte del lago, y partieron. Pero mientras ellos navegaban, él se durmió, y sobrevino una tempestad de viento en el lago, y henchían de agua y peligraban. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Y despertado él, increpó al viento y a la tempestad del agua, y cesaron, y fue hecha bonanza. Y les dijo: ¿Qué es de vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, diciendo los unos a los otros: ¿Quién es este que aun a los vientos y al agua manda, y le obedecen? Y navegaron a la tierra de los Gadarenos, que está delante de Galilea. Amén. Maestros encrespan las aguas y rugen la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre profundo sepulcro aquí, los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va al Señor. Hundirse no puede en el mar traidor, no quiere se cumple su voluntad. Sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va al Señor. Hundirse no puede en el mar traidor, no quiere se cumple su voluntad. Sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad. Sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo,
gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor, no quien se cumple su voluntad. Sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Escuchábamos a nuestro querido hermano Marco Antonio Cabrera, de Caracas, Venezuela, a quien dirigimos un cariñoso saludo desde acá, recordándonos él la historia sobre la que el pastor Daniel Jara nos traerá hoy en el mensaje de la palabra de Dios, en la segunda parte de nuestro programa, cuyo tema será la obediencia en medio de la prueba. La fuerza de las aguas tormentosas hicieron temer a todos los discípulos en aquella oportunidad y los llevaron a clamar al Señor. Pero mayor es el valor que nos infunde la presencia, compañía y sostén permanente de nuestro Señor en medio de toda prueba. En el ciclo de estudios sobre los Salmos del Antiguo Testamento, nuestro pastor Joel Sandoval, en representación del Departamento de Educación Cristiana de la Iglesia Metodista Independiente en Chile, nos ha instruido abundantemente sobre los propósitos del libro de los Salmos, sus antecedentes históricos, la clasificación de estos escritos en varias categorías, que ya nos ha explicado, y hoy, que es el penúltimo episodio de este ciclo, nos trae una interesantísima descripción de lo que habitualmente leemos en el encabezado de los Salmos. ¿Sabe usted, por ejemplo, qué significan esas expresiones en hebreo como maskil, michtam, sela o selá, sobre Nehilot, sobre Hitit, sobre Seminit y otras? Bueno, acompáñenos a escuchar muy atentamente al pastor Joel Sandoval el día de hoy, porque nos traerá la respuesta. Toda la Escritura. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a quienes te oyeren. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 13, 15 y 16. Les saludo en el amor del Señor. Hoy nos referiremos a las expresiones técnicas de los salmos, que también son conocidos como los subtítulos que llevan dichos salmos. Encontramos estas descripciones en los encabezados o subtítulos de cada salmo. Nehinot. ¿Qué significa ese término técnicamente? Generalmente está referido a instrumentos de cuerdas y lo hallamos en los Salmos 4 y 61, al músico principal sobre Nehinot, Salmo de David. También encontramos la palabra Nehilot, instrumentos que acompañaban el canto de un salmo, por ejemplo el Salmo 5. Al parecer, la etimología del término es, entre comillas, perforado, lo que ha hecho opinar que se trate de flautas o de otros instrumentos de viento análogos. Señala el encabezado en el subtítulo al músico principal sobre Nehilot,
Salmo de David, Salmo 5. Otro término técnico que encontramos en los subtítulos es alamot, término asociado a la música que significa voz de muchachas o sopranos. Encontramos en los subtítulos de algunos salmos lo siguiente: al músico principal de los hijos de Coré, salmo sobre alamot, Salmo 46. También libro primero de las Crónicas 15:20 incorpora este término, alamot. Y Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaías con salterios sobre alamot. Otro término es hitit. Probablemente signifique cántico de vendimias, o quizás arpa de Gad o marcha de la guardia de Gad. El Salmo 8 tiene como subtítulo al músico principal sobre hitit, Salmo de David. El Salmo 81 tiene como subtítulo al músico principal sobre hitit, Salmo de Asaf. Y el Salmo 84 al músico principal sobre hitit, Salmo para los hijos de Coré. Otro término un poco más conocido es Selah o Selah. Este término figura 71 veces en los Salmos. Se halla asimismo en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículos 3, 9 y 13. Se trata de un término musical o litúrgico del que se desconoce el sentido preciso. Podría significar intermedio musical o paso de piano a fuerte. En este caso, los cantores se mantendrían en silencio mientras que los instrumentos estarían tocando un forte o fortísimo. También podría significar, comillas, levantad vuestros ojos y bendecid, cierre comillas, y designaría una doxología cantada después de cada salmo o de un fragmento de salmo que quedaría separado de la siguiente sección por una intermisión litúrgica. Dice el Salmo 3:2, entre muchos otros pasajes: muchos dicen de mi vida, no hay para él salud en Dios. Selah. Otro término que encontramos en los salmos es seminit, que significa instrumento de 8 cuerdas. Otra traducción también podría ser octava de bajo. En el Salmo 6, en el subtítulo, hallamos el siguiente tecnicismo: al músico principal en Nejinot sobre seminit, Salmo de David. En el Salmo 12, al músico principal sobre seminit, Salmo de David. También este término lo encontramos en el libro primero de las Crónicas 15:21, que dice: y Matitías, Elifeleu, Micnías, Obed-Edom, Jehiel y Asías cantaban con arpas en la octava sobresaliendo. Otro término es másquil, término que caracteriza un salmo. Podría significar poema didáctico o contemplativo. Tenemos el ejemplo del Salmo 32 y otros 12 salmos más. Otro término es mitstam, término que caracteriza un salmo. Posiblemente sea un epigrama o un himno, como el Salmo 16 y los Salmos 56 al 60. Hallamos en ellos mitstam de David. Otro término es mismor, que significa poema lírico, término traducido como salmo. El ejemplo lo encontramos en el Salmo 3 y otros salmos más. Otro término es sigayón, probablemente signifique poema lírico para alabanza de Dios. En el Salmo 7, en el subtítulo de dicho salmo, hallamos sigayón de David, que cantó a Jehová sobre las palabras de Cus, hijo de Benjamín.
Este término también lo encontramos en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 1, que dice: oración de Habacuc, profeta, sobre Sigionot, que es la forma plural de Sigaión. Otro término es Ajelet Sahar, que significa sierva de la aurora, expresión que indica una melodía conocida. Ejemplo, el Salmo 22, que dice: al músico principal sobre Ajelet Sahar, Salmo de David. Otro término es Jonat Elem Rekokim, significa paloma silenciosa en paraje muy distante, o, cambiando la pronunciación del segundo término, paloma de los lejanos terebintos. El ejemplo lo hallamos en el Salmo 56. Al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Mitztam de David, cuando los filisteos le prendieron. Otro término es Mahalat, término musical de sentido incierto. Se halla como título de los Salmos 33 y 88. Hay autores que especulan que pudiera ser una flauta o una melodía conocida con un modo triste con la que se cantaba un salmo. Ejemplo, Salmo 88, cuyo subtítulo dice Canción, Salmo para los hijos de Coré, al músico principal para cantar sobre Mahalat, másquil de Emán Esraíta. Otro término es Mutlaven, posiblemente signifique la muerte de un hijo. Ejemplo, Salmo 9, al músico principal sobre Mutlaven, Salmo de David. Otro término es Sosanim, que significa lirios. Se encuentra en los títulos de los Salmos 45, 69 y 80 y en el Salmo 60 en el singular. Tal vez se refiere a instrumentos musicales con forma de lirio, tal vez el nombre de canciones de primavera. Ejemplo concreto, el Salmo 45, al músico principal sobre Sosanim, para los hijos de Coré, másquil, canción de amores. Otro término, Sosanim Edut, al músico principal sobre Sosanit Edut, Mitzam de David, para enseñar cuando tuvo guerra contra Aram Naharaim y contra Aram de Soba, y volvió Joab e hirió de Edom en el valle de las salinas 12.000. Este ejemplo lo encontramos en el Salmo 60. Y por último, otro término que es más conocido, cánticos graduales, como subtítulo de un salmo. De las muchas explicaciones conjeturales, la más probable los considera como salmos que recitaban los judíos cuando subían a Jerusalén para las festividades anuales, cantos de peregrinaje. Estos ejemplos los hallamos desde el Salmo 120 al 134, que dicen cántico gradual de David. Damos gracias a Dios por lo que hemos podido considerar en esta oportunidad. Para nuestra próxima sesión vamos a ver lo último dentro del estudio de los Salmos, que dice relación con el libro de los Salmos y la poesía hebrea. Que Dios nos guarde y nos acompañe. IMI Radio Chile, predicando e instando a tiempo y fuera de tiempo. En el espacio Tu Himno Preferido, nuestra hermana Juanita Leighton nos trae hoy un apreciado invitado, con un hermoso testimonio de fe en medio de las vicisitudes de la vida, que a él le correspondió aprender de niño en su hogar. Precisamente es sobre la comprensión de la obediencia en medio de las pruebas de la vida que escucharemos el mensaje de la palabra de Dios, que nos traerá este mismo invitado. ¿Cuál será el himno preferido de este invitado y por qué?
De paso, les anticipamos desde ya que la interpretación de este himno estará a cargo de nuestra hermana Daniela Horta Ulloa. Gracias que me salvó. Tu himno preferido. Detrás de cada himno o alabanza hay una historia, un testimonio de vida, una enseñanza. Salmos 156. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Un espacio conducido por nuestra hermana Juanita Leighton. Un cariñoso y afectuoso saludo a cada uno de nuestros auditores de este microespacio, Tu himno preferido. Sabemos que nos escuchan de muchos lugares y agradecemos su fidelidad. Hoy tenemos a nuestro pastor Daniel Jara, quien es pastor de la iglesia de Temuco en el sur de Chile, en la 9ª región. Es pastor de la iglesia Padre Las Casas y de la iglesia de Cajón. Pastor Daniel, ¿cuál es tu himno preferido y por qué? Bueno, para contestar a la pregunta de mi himno favorito, debo remontarme allá por el año 1965, 66, 67 tal vez. Cuando yo tenía como 6, 7 años, escuchaba precisamente a mi madre cantar un himno y que se llama ¿Cómo podré estar triste? O también se conoce como Feliz cantando alegre. Y siempre me llamó la atención que ella cantaba este himno mientras cocinaba, mientras hacía sus quehaceres. Y en esos años había quedado viuda ella, tenía que trabajar, ella lavaba ropa ajena, iba por las casas en Temuco, viajaba y lavaba la ropa, era muy natural eso en aquellos años. Y yo entonces escuchaba a mi madre cantar ese himno, ¿cómo podré estar triste? Y ya cuando crecí un poco más le pregunto a mi madre que por qué ella cantaba siempre ese himno. Entonces ella me decía que cuando ella tenía pena, preocupación, cuando veía la necesidad y lo costoso que era la vida para llevar el alimento a sus hijos, entonces ella cantaba ese himno. Y eso me marcó por mucho tiempo, hasta el día de hoy, como recuerdo, digamos. Y conociendo la historia del himno, habla precisamente de eso. Este himno fue compuesto ya por el año 1905 por una hermana canadiense que residía en Estados Unidos junto a su esposo, y ellos visitando a un matrimonio al cual se habían hecho amigos. Este matrimonio, su esposa estaba ya por muchos años postrada en cama y él, su esposo, la cuidaba. Él también estaba en silla de ruedas. Y una vez que ellos visitando a este matrimonio norteamericano, le preguntaron precisamente a su esposo cuál era la razón de su paz, de su tranquilidad, de su gozo que ellos tenían, porque a pesar de la situación que ellos vivían tan adversa, había gozo, había alegría en sus corazones. Y la respuesta del esposo le dijo, mire, si Dios cuida las aves, las mira todos los días, es muy probable que también Dios nos mire a nosotros. Esa simple respuesta llevó entonces a esta hermana a escribir esta preciosa letra que dice: ¿cómo podré estar triste, como entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí.
Cuando conocí esta historia, entonces pude entender el significado, lo que también había en el corazón de mi madre y por qué cantaba ella constantemente este himno. Y el otro que siempre ella cantaba era: Jesús, yo he prometido servirte con amor. Y estos dos himnos entonces son los que de alguna manera están siempre en mi memoria, y viene el recuerdo de ver a mi madre cantando estos himnos mientras hacía sus quehaceres. Eso sería, hermana querida, como la respuesta a esta pregunta de mi himno favorito. Muchas gracias por esta oportunidad. Como nuestro pastor nos cuenta la historia de este precioso himno, ¿cómo podré estar triste? Sabemos que en la vida de cada creyente es fundamental la lectura de la palabra de Dios, la oración y también el testimonio personal. Igualmente importante es la adoración a Dios, que nos lleva a contemplarlo en toda su majestad, a alabar a Dios por lo que Él es en sí mismo. Existen varias formas de alabar a Dios, pero muy personalmente creo que el canto nace de lo más profundo de nuestro ser. Es una manifestación de reconocimiento y gratitud al único y supremo Dios verdadero. Llenemos nuestros corazones de estos preciosos mensajes de alabanza a Dios y elevemos nuestra alma y espíritu en adoración. Cantemos con gracia en nuestros corazones al Señor siempre. Escuchamos este precioso himno. Si Cristo es mi consuelo,
¿Sabe usted responder las dudas y preguntas de los escépticos? ¿Tiene claras las razones que fundamentan nuestra fe cristiana? Como hijos de Dios, somos responsables de conocer y exponer las sólidas bases de nuestra fe. Defensores de la verdad. Un podcast que le entrenará para responder con una perspectiva bíblica y en un espíritu de humildad y convicción. Le invitamos a seguir Defensores de la Verdad con el profesor David Rogers, cada viernes a las 14 horas, hora de Chile, en nuestra emisora IMI Radio Chile. Que la verdad de Dios corra libremente por el mundo de habla hispana. Como en cada edición de nuestro programa, destinamos un tiempo especial a la oración, a la comunicación, tanto de gratitud como de solicitud a nuestro Padre Celestial. A Él confiamos todos nuestros temores, nuestras necesidades y elevamos a Él nuestra adoración. Nuestra hermana Betsabe Lobato, en representación de las mujeres metodistas independientes, dirige hoy el espacio Tiempo de Orar. Pero antes de ello, quiero invitarlos a escuchar el corito No hay imposible para Dios, que entonará nuestra hermana Rosita Romero, preparando nuestros corazones para este tiempo especial. No hay imposible para Dios, no lo hay, no lo hay. Mi Dios tiene todo poder. Él hizo todo lo que existe, el cielo, tierra y mar. Mi Dios tiene todo poder. Las mujeres metodistas independientes presentan Tiempo de Orar. Ahora pues, oh Dios mío, ruégote, estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Segunda de las Crónicas 6:40. Les saluda a todas en el amor del Señor, agradecidas también por nuestro Padre amado, por permitirnos reunirnos en esta instancia para poder orar, para poder entregar nuestras peticiones a nuestro Dios. Aunque Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, pero Él nos ha enseñado a través de su palabra que también es bueno que estemos constantemente hablando con Él, porque Él es nuestro Padre, Él es el que ha formado nuestras vidas. Y qué mejor entregarle todas aquellas cosas que nos entristecen y también aquellas cosas que son agradables, que han sido también alegrías para nuestra vida, entregárselas a Él y entregárselas en gratitud. En este momento doy gracias al Señor porque tengo al lado mío a mis hermanas del sur, nuestra hermana Mariana, nuestra hermana Rosita, y así también a nuestra hermana Adriana, que la tenemos allí a nuestro lado, y que en esta instancia podemos compartir también de este tiempo de oración, que es también un tiempo agradable, que el Señor nos ha enseñado que debemos de día a día entregar todas aquellas cosas que son esenciales para poder estar en comunión con Él. Y vamos a tener la primera oración, mis queridas hermanas. En primera instancia le voy a pedir a nuestra hermana Mariana, que está allí, que ore principalmente por aquella hermandad que hay de las iglesias en el extranjero, y así también como nuestras iglesias chilenas. Tenemos muchos seres amados, muchos seres queridos fuera de nuestro país, que también forman parte de nuestras iglesias, que le amamos, que le queremos, como así son nuestros hermanos en Bolivia, como son nuestros hermanos en Perú, en los Estados Unidos, y así también todas aquellas iglesias que son parte de nosotros, que componen también esa gran familia de Dios, que son nuestros hermanos, los hermanos alianzados.
los hermanos presbiterianos, y así también hay hermanos bautistas que también les amamos y que les queremos. Y le voy a rogar a nuestra hermana Marianita que por favor nos sea dirigiendo, en especial por este motivo que se lo entregaremos nuevamente a nuestro Dios. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, que habitas en los cielos de los cielos, humillados ante su presencia y con el perdón de nuestros pecados, le imploramos en oración por las diferentes congregaciones de América Latina, en especial las iglesias de Bolivia y Perú, así también por las iglesias hermanas en los Estados Unidos, no olvidando las iglesias hermanas aliancistas y presbiterianas. No cesamos de orar por nuestras 5 iglesias de Santiago, Rancagua y las 2 iglesias de Temuco, Cajón y Padre Las Casas. Amén. Oh Dios Todopoderoso, pedimos para cada una de las iglesias mencionadas fe, fortaleza y sobre todo fidelidad. Amén. Gracias, Dios mío, y lo pido todo sin merecerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana Mariana, por esta hermosa oración que ha elevado a nuestro Padre Celestial. En su palabra, en Jeremías 33:3 dice: clama a mí, y te responderé, y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Esto dice el Señor que hizo la tierra, que formó y estableció todo lo que vemos a nuestro alrededor, cuyo nombre es el Señor. Él dice: pídeme, y te daré todas aquellas cosas que tú necesitas, y conocerás todos los secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Eso nos dice el Señor. Voy a pedir ahora a nuestra hermana Rosita, que está allí también, para que haga una oración especial por consuelo espiritual a cada una de las familias que han perdido familias, seres amados durante este tiempo, ya sea en Chile y así también en el extranjero. Y también oremos por la salud de aquellos que nos están entregando la palabra siempre, como son nuestros pastores, nuestros diáconos, los predicadores, los exhortadores, para que el Señor les dé salud abundante. Y así también aquellos que son parte de las escuelas dominicales, que son maestros, para que nada interponga, ¿cierto?, esta labor, para que el Señor les ayude a ellos también a cumplir sus ministerios. Y le voy a pedir entonces a nuestra hermana Rosa que nos lleve en esta petición especial. ¿Oramos, hermana? Ruego a mi Señor para que dé consuelo y fortaleza a las familias que han perdido a un ser amado durante esta pandemia en Chile y en el extranjero. También, Señor, le pido por la salud de nuestros pastores, diáconos, predicadores y exhortadores, que usted les dé su protección en estos tiempos difíciles, al pastor Manuel Ulloa, Adolfo Lobato, pastores de Santiago del extranjero, Walter Morcilla, pastor David Horta, Juan Pino, Daniel Horta, Joel Sandoval, Manuel Valenzuela, pastor Daniel Jara y hermano diácono Eduardo Larcón, por su salud, trabajo, ministerio y colaboradores de la congregación, predicadores y exhortadores de las iglesias. Que usted, Señor, le dé la fortaleza y sabiduría. Amén. Amén. Gracias, hermana Rosita, por haber llevado también esta oración delante de nuestro Señor. Así también como oramos, es bueno y también nos alegra nuestro corazón cuando escuchamos alabanzas. Voy a dejar a nuestra hermana Mariana, que tiene una alabanza también preparada. Cristo responde al alma ansiosa, Cristo responde a la oración, salva, bautiza y también sana. Oh, aleluya, mi todo
Gracias, hermana Mariana, por elevar esta hermosa alabanza, ¿cierto? Donde nos habla que Cristo responde. Responde a lo mejor no en el mismo momento que nosotros estamos entregando nuestra oración, pero Él responde de acuerdo a su tiempo, en el tiempo que sea adecuado. Vamos a terminar nuestro culto de oración y voy a orar en especial por aquellos que han hecho decisión por Cristo en estos tiempos de pandemia, para que el Señor les fortalezca y les ayude a poder caminar, ¿cierto?, contentos, agradados. Oremos, hermana. Oh buen Dios, mi Padre Celestial, estamos un grupo de tus hijas en este instante para elevar y entregar nuestras necesidades, todas nuestras alegrías, todas nuestras gratitudes ante ti, porque tú eres nuestro Dios Padre amado, que conoces y sabes todas las cosas, Señor bendito. Amado Dios, en este instante te entregamos todas las vidas de aquellas personas, de aquellos seres amados también que forman parte de nuestras vidas, como nuestras familias, nuestros conocidos, nuestros mismos niños que también se han acercado y han hecho la decisión por ti, Padre amado, para que tú les sigas confortando, les sigas fortaleciendo y también les hagas entender tu palabra, porque no es fácil comprenderla, para poder llevarla en su vida, y así también a nosotros que tenemos en nuestras manos tu palabra, ayúdanos a poder también guiarles y poder aconsejarles para que ellos también puedan también día a día comprender de ti. Ayúdales y apártales de cualquier dificultad y permíteles, Señor amado, que también puedan congregarse con nuestras actividades, poder empaparse día a día y poder crecer y edificar sus vidas. Acompáñales donde quiera que estén y que ellos también, a través de todo lo que ellos han aprendido, también puedan enseñarlo y contarlo a otros para que también sean testigos fieles, para que ellos puedan también sentirse contentos porque tú también has hecho la obra en sus vidas. Quédate con ellas y también con cada uno de nosotros para que nos ayudes a ser mujeres y hombres valientes, a que estemos día a día testificando y hablando de ti, para que otros puedan aún más llegar al conocimiento de ti, amado Dios, que es lo más importante. Nos diste un ministerio, ayúdanos, Señor amado, a hacerlo cada día y poder hacerlo también con alegría, porque somos tus hijos. Te entregamos todas estas peticiones en el nombre de nuestro amado y querido Señor Jesús. Amén. Les voy a cantar el corito, clama a mí y te responderé. Clama a mí y te responderé, clama a mí y te enseñaré cosas grandes que no sabes, dice nuestro Dios. Pues oremos sin dudar jamás y tendremos bendición y paz. Ganaremos la victoria. Gloria a Dios. Gracias, hermanas, por compartir este tiempo hermoso y valioso. Que el Señor las bendiga y a todos aquellos que nos escuchan. Amén. Amén. IMI Radio Chile, predicando e instando a tiempo y fuera de tiempo. Inclina, oh Jehová, tu oído, escucha, oh Señor, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, oh Señor, y guarda mi alma, oh Señor.
Usted está escuchando En Espíritu y en Verdad, un programa de la Iglesia Metodista Independiente para la predicación de las buenas nuevas y la edificación del cuerpo de Cristo. Alto, voy a contarte. ¿Ha oído usted sobre APEN? ¿La Alianza Pro Evangelización del Niño en Chile? De Jesús el Salvador. Se trata de un ministerio internacional que apoya a la iglesia local en la evangelización y el discipulado de niños que no llegan a nuestras congregaciones. Alto, voy a contarte. APEN Chile capacita y apoya a creyentes para la realización de actividades en hogares y desde hogares para que los niños conozcan a Cristo. Puedes contactarlos a través de su página web apenchile.cl o llamarlos al número +562 2776 1033. Anda, de Cristo cuenta. APEN, ayudando a alcanzar a los niños con el Evangelio. Cede ya tu derecho, deja a Cristo conducir. El día de hoy, a través de los contenidos que estamos compartiendo, estamos prestando especial atención a la importancia de la obediencia a Dios, fundamentada en la confianza de su presencia y poderosa protección. Es así como nuestra hermana Juanita Leighton nos compartirá la lectura del Salmo 27, que parte declarando: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré?». ¿No le recuerda esto también a Pablo, declarando en Romanos 8:31, «Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?». Los invito entonces a escuchar con mucha atención este salmo. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se llegaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque se asiente campo contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo en esto confío. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, ocultaráme en lo reservado de su pabellón, pondráme en alto sobre una roca, y luego ensalzará mi cabeza sobre mis enemigos en derredor de mí. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y salmearé a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, y ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes y no me desampares, Dios de mi salud. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes.
Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Al Rey de los siglos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, sea honor y gloria, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro pastor David Horta nos compartirá hoy, como en cada edición de este magnífico ciclo de estudio Los Nombres de Dios, la meditación en otro de los títulos, quizá uno de los menos conocidos, con que es exaltada la persona de Dios. ¿Sabe usted cuál es ese título? Acompáñenos en esta reflexión. Los nombres de Dios. Una meditación sobre los atributos de Dios Padre revelados en las Sagradas Escrituras, a través de los nombres y títulos con que se nos ha dado a conocer. Con el pastor David Horta Sepúlveda. El libro de Zacarías, en su capítulo 2, en el verso 5, tiene una descripción particular respecto al nombre de Jehová. Dice ahí el verso 5, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y seré por gloria en medio de ella. Muro de fuego. De toda la Biblia, este es el único lugar donde se nombra así a Dios. Algo parecido habríamos visto cuando analizamos a Dios como refugio. Pero aquí el profeta Zacarías lo emplea para describir la protección de la ciudad de Jerusalén después del exilio. Los babilonios habían destruido las murallas de la ciudad varias décadas antes. Esto significaba que los exiliados judíos que volviesen a Jerusalén se encontraban en una situación precaria. Pero Dios prometía protegerlos, convirtiéndose en un muro de fuego alrededor de la ciudad. El fuego se asocia a menudo en la Biblia con la presencia y protección de Dios. Por ejemplo, condujo a su pueblo en su travesía por el desierto con una columna de fuego. Esto lo vemos en Éxodo 13:21. Zacarías aquí estaba asegurándoles a los ciudadanos de Jerusalén que podían depender de la presencia protectora de Dios en ese momento de peligro en sus vidas. Sublime Señor, tú eres nuestro Salvador. Nunca nos fallas ni nos abandonarás. Tú eres como un muro de fuego a nuestro alrededor y sabemos que siempre nos cuidas, mi Señor. Gracias por tu protección. En Cristo Jesús. Amén. IMI Radio Chile, predicando e instando a tiempo y fuera de tiempo. Y estamos entrando en la segunda parte de nuestro programa de hoy, que se centra en la predicación de la palabra de Dios, que nos traerá el pastor Daniel Jara Díaz, pastor de la Iglesia Metodista Independiente de Padre Las Casas.
con el título La obediencia en medio de la prueba. Antes de escucharla, los invito a meditar en la porción de la Escritura que nos trae nuestro hermano Juan Carlos García, de dicha congregación, y que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 21. Y a continuación de esa lectura bíblica, los invito a orar junto a nuestra hermana Iris Alarcón, de esta congregación anfitriona, por la meditación en la palabra. Leeremos en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 21. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba de Jerusalén 60 estadios, llamada Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que yendo hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente. Mas los ojos de ellos estaban embargados, para que no lo conociesen. Y díjoles: ¿Qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondió el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte, y le crucificaron. Mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora sobre todo esto, hoy es el 3er día que esto ha acontecido. Que Dios bendiga esta palabra en sus corazones. Amén. Amado Padre Celestial, le doy las gracias por su gran amor y misericordia. Gracias, Señor, porque en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir, usted ha permanecido fiel. Gracias por darnos la maravillosa oportunidad de escuchar su palabra a través de este medio radial. Que su palabra poderosa pueda llegar a las almas de cada oyente. Bendiga grandemente al expositor de ella y que sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Todo lo rogamos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta oportunidad es un gozo en el Señor el poder dirigirme a través de este programa en espíritu en verdad a cada uno de ustedes para poder compartir algunos minutos la meditación de la palabra de Dios. Esta la encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 8 versículo 22 al 26 que dice de la siguiente manera: Y aconteció un día que él entró en un barco con sus discípulos y les dijo: pasemos a la otra parte del lago. Y partieron, pero mientras ellos navegaban, él se durmió y sobrevino una tempestad de viento en el lago y henchían de agua y peligraban. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Y despertando él, increpó al viento y a la tempestad del agua, y cesaron, y fue hecha bonanza. Y les dijo: ¿qué es de vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, diciendo los unos a los otros: ¿quién es este que aún los vientos y al agua manda y le obedecen? Amén. Este episodio que nos narra la Biblia ocurre en el mar de Galilea. Este es un lago de agua dulce que es alimentado por el río Jordán. Tiene una variedad de 22 especies de peces que abundan en este lago, que hace una pesca muy abundante, muy rica en variedad de peces. Le llamaban también a este lago el mar de Cineret o Cinerot,
Y así lo menciona en el libro de Números, capítulo 34, 11. Más tarde, el lago de Genesaret, en el Evangelio de Lucas 5:1. Genesaret es el nombre de una llanura que rodea el lago, que es muy abundante en vegetación, es un verdadero vergel. Y en este escenario sucede este episodio, viajando Jesús junto a sus discípulos desde Capernaum y llegaron a Gadara al sur. Pero veamos que en esta historia hay algunos elementos en esta narración bíblica, naturalmente. Primero está el Señor Jesús, que invita. 2, la obediencia de los discípulos. Ellos subieron a la barca y comenzaron este viaje. También está un barco, una pequeña embarcación, un oleaje distinto, un viento, tempestad. Y finalmente también vemos una solución. Me detengo un instante en alguno de estos 7 elementos. La invitación del Señor Jesús a sus discípulos. Leo el versículo, dice, pasemos a la otra parte del lago. Él los invita. Y partieron sus discípulos obedeciendo, y entonces ocurre todo este incidente que la palabra del Señor nos muestra. Pero yo quiero decirle, Jesús invita a sus discípulos. Haciendo una aplicación práctica, Jesús siempre ha invitado a la gente a venir a Él. Por ejemplo, Mateo capítulo 28, versículo 29, dice precisamente, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Siempre el Señor está invitando que el hombre vaya a Él. Venid. Siempre está latente la invitación del Señor de ir, de caminar, de andar con Él. Vemos también la obediencia de los discípulos. Ellos obedecieron y se embarcaron en este viaje. También esta barca, que es una figura de nuestra vida que tiene que navegar en el mar de la vida. Este oleaje que aquí lo vemos, un oleaje distinto a lo que los discípulos estaban acostumbrados a ver. Ellos eran de ese lugar, varios de ellos eran pescadores, como Pedro, Juan. Eran pescadores, por lo tanto conocían perfectamente este oleaje, el comportamiento de este lago, de este mar de Galilea. Un viento distinto. En la vida también nosotros tenemos vientos, tenemos un oleaje que nos hace zozobrar, un viento que nos puede hacer tambalear, cambiar, que nos hace mover a veces de nuestro estado, ¿cierto? De donde estamos, de nuestros pensamientos, no solo físicamente, sino también mentalmente, que nos hace cambiar de ideas, somos cambiantes, y está esta tempestad que de pronto se levanta, de pronto encontramos en nuestra vida diaria, y usted también, estimado oyente, puede entender perfectamente estas figuras. La vida a veces se torna una tempestad por diferentes razones, por diferentes motivos, que en nuestro caminar y el navegar en este mar de la vida tenemos que pasar por distintas situaciones. Y es lo que a sus discípulos también les ocurrió. Y el hombre hoy día se ve enfrentado a todas estas situaciones, especialmente el hombre que no tiene a Cristo, no tiene una experiencia personal con Cristo, se ve enfrentado a todas estas situaciones y a veces no hay una salida. Pero aquí vemos una solución. Siempre en nuestra vida, en nuestros quehaceres, en nuestras dificultades, como menciono, siempre esperamos una solución. El versículo 22, quiero detenerme en 2 palabras. Y aconteció un día que él entró en un barco. Un día. Dice, en un día que él entró en un barco con sus discípulos y les dijo, pasemos a la otra parte del lago, y partieron. Un día. Estas 2 palabras. Preguntémonos, ¿qué sucede en un día? ¿Qué podría pasar? Muchas cosas. Un día ocurrió tal cosa, recordamos. Todos tenemos un día en que nos ocurren cosas buenas o malas.
Siempre hay un día distinto. No todos los días son iguales y todos los días nos vemos enfrentados a diferentes desafíos, diferentes cosas. Un día que queremos olvidar. Seguramente usted en este instante piensa, ¿qué día le gustaría olvidar de su vida? En lo personal a mí me gustaría olvidar varios días. Días en que tal vez hemos perdido a un ser querido, hemos pasado una pena muy grande, hemos tenido una desilusión muy grande. En fin, siempre hay un día que nos gustaría olvidar, pero en ese día a día tenemos que andar, recorrer un trayecto. Como lo hicieron los discípulos, en ese día se internaron en la mar y tenían que entonces navegar algunas millas náuticas para llegar a su destino, hacia Gadara, que está al sur de Galilea. Ellos obedecieron en ese día, escucharon la voz de Dios. Hay un día también como hoy que usted tiene la oportunidad de escuchar palabra de Dios. Y si no le ha conocido o no le ha aceptado como su Salvador, entonces este es ese día. Como dice la palabra de Dios, este es el día que Jehová nos dio, nos alegraremos en él. Pensando en toda esta situación que los discípulos tuvieron que vivir y poniéndome en su lugar o desde mi punto de vista y experiencia personal, me pregunto cómo yo habría actuado, cómo habría reaccionado frente a esta situación que los discípulos tuvieron que vivir. Y tal vez usted coincide conmigo. Tal vez habría dicho, ¿para qué vine? ¿Por qué acepté la invitación? ¿Por qué me metí en esto? Y muchas otras cosas, muchos otros pensamientos. ¿Por qué? Pero así como los discípulos, ellos estaban obedeciendo. El obedecer aquí en esta historia tiene consecuencias, nos expone experiencias que finalmente tuvieron, como decíamos, una solución. Pero debemos recordar que también la desobediencia también a veces trae graves consecuencias. Sigamos en la historia. En esta ocasión todos los discípulos obedecieron a su maestro. Entrando en el barco, navegaban hacia el sur, como ya hemos mencionado. Y después de haber navegado un tiempo, y el Señor mientras dormía en un lugar en el barco, el viento comenzó a encrespar las aguas y a formar grandes olas, que ya hacían peligrosa la navegación, la travesía. Y el temor poco a poco se apoderaba de los corazones de los discípulos y de quienes también viajaban en esa pequeña embarcación, aun cuando ellos, los discípulos, conocían muy bien el comportamiento de las aguas y el clima de ese lugar, de ese lago en particular. Pero no obstante a ello, había temor en aquellos corazones. El sonido de las fuertes olas, el potente silbido del viento, les hizo olvidar que Jesús navegaba con ellos. Esto nos lleva a pensar cuántas veces también los creyentes, especialmente para los creyentes este pensamiento, nos ocurre lo mismo o algo muy parecido a lo que vivieron los discípulos en el mar de Galilea. Aun cuando estamos en obediencia, aparecen repentinamente estos vientos, las dificultades, los temores, el desaliento que nos hace olvidar que Cristo camina a nuestro lado, como hizo con dos de sus seguidores que iban camino a Emaús. Después de Jesús haber resucitado y todos volvieron a sus lugares de origen, habían dos viajeros, dos de sus seguidores, que iban a esta localidad llamada Emaús. Ellos iban caminando, pensando, platicando. De pronto Jesús
se pone en medio de ellos y le pregunta, como también habíamos leído, qué era lo que ellos estaban conversando, qué era el temor, qué era lo que les ocurría. Pero ellos, su pena, su desaliento, sus lágrimas tal vez, no les permitió reconocer que Jesús, que el Maestro, era el que caminaba con ellos. No permitamos que los temores, que las carencias, el desaliento, el no poder congregarnos en nuestros templos, el no poder compartir y estar con la familia, nos hagan apartar o te hagan apartar tu mirada de Cristo y se transformen en tormentas espirituales y hagan naufragar tu fe. Recuerda, Jehová en medio de ti, poderoso. Así nos dice el libro de Sofonías 3:17. Cuando los discípulos miraron al Señor Jesús y le despertaron, todo cambió. La tempestad en bonanza, los temores en confianza y gozo en sus corazones. Y obviamente en las otras personas que iban en la barca, una profunda admiración ante el poder de Jesús. Porque ellos preguntaron, ¿quién es este que aún las aguas y el viento le obedecen? Con su brazo extendido y fuerte, calmó la tempestad. Así hoy Cristo quiere calmar su tempestad, y si usted no le conoce aún, o no le recibe como su Salvador, este es el día que quiere darle el Señor Jesucristo salvación. Este es el día aceptable. He aquí el día de salvación. También en su vida está este día que he mencionado. Hay un día, y este debe ser un día también especial. Usted ha escuchado la palabra de Dios. Usted ha sido entonces bendecido con esta porción de su palabra. No deje que las tempestades de la vida, que su pequeña embarcación zozobre, sino dele un lugar importante en su vida, en su corazón al Señor Jesucristo. No olvide, Él está cercano a los que le buscan. Que Dios le bendiga. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. El mundo está muy cerca y apunta tentación. Sutil es el engaño y es necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca, mostrando tu piedad y escuda el alma mía de toda iniquidad. Cuando mi mente vague, ya incierta, ya veloz, concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz.
con esta hermosa alabanza, Jesús, yo he prometido, que también va como obsequio a nuestro pastor Daniel Jara, cerramos nuestra edición de hoy de En Espíritu y en Verdad. Se nos ha pasado el tiempo muy rápido, ha sido todo un verdadero concentrado de enseñanza, de fortalecimiento espiritual, que afirma aún más nuestra confianza en un Dios todopoderoso y protector, un verdadero muro de fuego en derredor, nuestro refugio. Cuando atraviese circunstancias adversas en su caminar, recuerde esta porción de Sofonías 3:17, parte A. Jehová en medio de ti poderoso, Él salvará. Apóyese firmemente en esa promesa. Desde Santiago de Chile les enviamos un fraternal abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima edición de este programa. El Señor les bendiga. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.